Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo la cobertura que realizamos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, donde se llevó a cabo una jornada destinada a productores sobre cultivos de invierno. Allí, a campo, en los ensayos que hay en la experimental, tuvimos la oportunidad de hablar con disertantes y expertos pertenecientes al INTA Rafaela para ver cómo ha marchado el trigo, sin dudas el protagonista de esta campaña fina 2018-2019. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Campo de Industria en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, en esta jornada para productores, para que vean cómo marcha el trigo en estos ensayos que tiene la experimental aquí en un campo contiguo al predio. Y a mi lado se encuentra el licenciado en Biodiversidad, también magíster en Ecología, Federico Mazzoni, uno de los disertantes a cargo de esta jornada en las distintas paradas. Bueno, Fede, gracias por estos minutos en Campo de Industria. Comentándonos un poco qué temática abordaste con los productores. Bueno, buen día, Maxi. Bueno, hablamos en realidad de cultivares de trigo. Lucía Rossetti se encargó de esta parte, Germán Eslie de enfermedades, Marcia Trocero y yo, Federico Mazzoni, en la parte de entomología, en el manejo de plagas en el cultivo de trigo, Rubén Tosolini en la parte de compactación. Y bueno, acá estamos ahora con la dinámica de un rolo triturador, justamente para mostrar las bondades de los cultivos de servicio en los agroecosistemas, ¿no es cierto? Como una tecnología de bajo uso de insumos, bajo uso de herbicidas, ¿no es cierto? Apostándole a la sostenibilidad del sistema, en donde, bueno, Juan Pico y bueno, quien les habla también está abordando esta temática en particular y muy relevante en estos tiempos, ¿no? Vayamos por parte. En la parada hablaste de manejo de plagas en trigo. Comentaros un poco qué puede hacer, qué hizo el productor. Fue una campaña típica también, porque no sé si hubo mucho justamente de plaga. Sí, inicialmente en lo que fue la etapa de implantación de emergencia detectamos presencia de pulgón verde, que bueno, es una especie que está adaptada al frío, por lo tanto no había muchos enemigos naturales en ese momento en el invierno, y sí hubo lotes que requirieron algunos tratamientos para bajar las densidades poblacionales y garantizar un buen stand de plantas, que es fundamental previo al macollaje, ¿no es cierto?, para una buena implantación del cultivo de trigo. Después, en las poblaciones que siguieron, en lo que es pulgón de la avena, no se hicieron tratamiento porque justamente el complejo de enemigos naturales, depredadores, parasitoides, se presentó ya con las temperaturas primaverales y mantuvieron a raya justamente y no se requirieron nuevos controles. Posteriormente, en la etapa de macollaje y reproductivo, sí, Pseudaletia adúltera, que es la oruga
digamos, militar verdadera, que es defoliadora, consumiendo la hoja bandera -1, y eso lo vimos, y dependiendo de algunas densidades, bueno, hubo lotes que necesitaron control, y ahora en particular, ya con los trigos en estados avanzados, la presencia de faronta o oruga desgranadora. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que bueno, que son especies que no se dan todos los años, en el caso de estas defoliadoras y desgranadoras, pero que sí en esta campaña en particular, asociado con el clima seco, al igual que los pulgones, ¿no es cierto?, el otoño seco, bueno, se dan. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer los monitoreos justamente semanales y quedarnos tranquilos que con las recorridas semanales vamos a estar bien para tomar decisiones criteriosas, racionales y sensatas, que es lo que estamos buscando hoy más que nunca, ¿no es cierto? Ya no solamente aplicar una medida unilateral, que como el control químico, por ver 2 o 3 bichitos, porque sabemos que los bichos en la naturaleza van a estar, es normal y natural que estén para la sostenibilidad de los ecosistemas. Ahora, cuando ya levanta el número por metro cuadrado, el número por metro lineal, a una densidad que alcanza un nivel de daño perjudicial para el cultivo, en ese caso nosotros hacemos una intervención justamente para deprimir la población, pero que de otra manera garantiza justamente que todas las especies estén en equilibrio, y cuanto menos uso de insecticidas hagamos o de herbicidas hagamos, el ambiente va a ser más estable y se va a aguantar más, digamos, las perturbaciones externas. Queda poco para que se levante el trigo en esta zona, mes y medio, como mucho. Monitoreo semanal, y si se detecta algo, ¿qué? Si se detecta algo, bueno, ver en qué estado fenológico está ese cultivo, si está en grano acuoso, lechoso, o ya está en grano pastoso, avanzado como mucho. En ese caso no hay que hacer ningún tipo de tratamiento químico, porque justamente ya está en un estado avanzado y no surte efecto ningún tipo de intervención, ¿no es cierto? Por eso es muy importante el estado fenológico del cultivo. Aquellos del ciclo largo, sembrados a fines de mayo, ya los encontramos que están entrando en madurez, por lo tanto esos trigos no requerirían ningún tipo de intervención. Pero bueno, hay otros que hay que seguir evaluando, aquellos de siembra más tardía, incluso los intermedios del 15 de junio o los más cortos, ¿no es cierto?, en donde tenemos que seguir monitoreando. Ya muchos están pensando en el maíz, muchos están pensando en la soja, pero no descuidemos el trigo en la etapa avanzada del desarrollo, ¿no? De fondo se está llevando a cabo en estos momentos una dinámica. Contanos el objetivo, porque hablabas también en la introducción de una herramienta, de una tecnología que requiere bajos insumos. Sí, nosotros estamos convencidos que el suelo necesita verde, es decir, el suelo necesita cultivos. No es que, digamos, vamos a sacar elementos, sino que los residuos de un cultivo nos sirven para el cultivo subsiguiente. Por lo tanto, nosotros como Puente Verde sembramos vicia y avena en el invierno, justamente para que el suelo tenga esa cobertura y podamos aprovechar primero un bajo uso de insumos, porque no necesitamos herbicidas ya que hay cultivo, y después el aporte de esos cultivos, sea de carbono, sea nitrógeno, justamente que le va a aportar para el cultivo subsiguiente, utilizando para el corte del ciclo una herramienta mecánica que es el rolo triturador, a diferencia de otra forma u otra alternativa de control que es la intervención química, digamos, que el corte químico, ¿no? Con la pulverizadora. En este caso estamos mostrando las bondades de un rolo triturador, y que directamente en 48 horas ya se rompen los haces vasculares, digamos, de los tallos, entra a secarse, ¿no es cierto?, expuesto a las temperaturas y a los rayos del sol. Por lo tanto, después podríamos directamente con una máquina ya estar sembrando soja. Y que lo que pensamos que chupa mucha agua, estas consociaciones, directamente pudimos evaluar que no están así, y esa cobertura, ese manto que dejan sobre la superficie del suelo, se va a ir descomponiendo gradualmente, va a aportar mucho nitrógeno, en el caso que vayamos a un maíz tardío, con un antecesor de vicia, pero también el agua útil que queda debajo del perfil y no se va a la atmósfera, se está aprovechando muy bien, así como la capacidad de las raíces, ¿no es cierto?, de estos cultivos, que también permiten una alta infiltración y una alta, es decir, funciona como una esponja que absorbe y mantiene el agua para el cultivo subsiguiente, entre otros beneficios, ¿no? Federico, gracias por estos minutos con Campo Industria, como siempre. Bueno, muchas gracias, Maxi, y saludos a todos. Campo Industria continúa recorriendo la estación experimental agropecuaria del INTA Rafaela en esta importante jornada destinada a productores sobre cultivos de invierno. Estamos en los ensayos que la experimental tiene en un campo contiguo al predio, y sin dudas es importante ver cómo está el trigo, y de eso y los cultivares vamos a hablar con la ingeniera agrónoma Lucía Rossetti, experta del INTA Rafaela, una de las disertantes en las distintas paradas que se han llevado a cabo en esta jornada. Bueno, Lucía, gracias por estos minutos con Campo Industria. Contanos un poco qué temática abordaste. Bueno, se mostró un poco lo que es la red. En INTA Rafaela se hacen 4 fechas de siembra, desde mayo a julio,
y lo mostramos un poco con lo que son la red de primera, que se siembra a mediados de mayo, y la red de tercera, que se siembra en fines de junio. La idea era mostrar esa porque también evaluamos dentro de esa, además de evaluar rendimiento, el efecto de fungicida. Este año no tuvimos mucha incidencia de enfermedades, pero sí años anteriores. Entonces la idea es que veamos los cultivares, qué cultivares tuvieron buen rendimiento el año pasado, ver cómo en esta campaña se están comportando, porque fue una campaña particular que tuvimos en todo el ciclo 79 milímetros y en el periodo crítico nada más que 17. Con el agravante de la caída de granizo, que fue el 8 de octubre, y heladas tardías en fines de septiembre. Así que un poco ver cómo se estaban comportando los cultivares. Y en esto que comentás, ¿qué comparaciones has podido hacer? ¿Qué conclusiones han hecho entre el cultivar implantado en mayo y el otro en junio? Todavía no comparamos nada porque en realidad lo que comparamos es rendimiento. Pero la idea es sí, a cosecha a fines de noviembre, ver cuánto rindió y cuánto no, y vamos a hacer una evaluación de lo que fue el granizo también. Y en el tramo de ver el comportamiento de cada uno, ¿qué han observado? Estamos viendo menor tamaño, menor altura, menor macollaje, obviamente por la falta de agua. Y esta falta de agua, y hablabas también de los fungicidas, fue una campaña típica porque también desde el punto de vista sanitario se han comportado bien los trigales. ¿Qué han visto? ¿Qué se recomienda? Bueno, hicimos la aplicación de fungicida únicamente por protocolo, porque junto con el fitopatólogo Germán Slie los estuvimos revisando y no hubo presencia, pero porque no se dieron las condiciones. Así que no pudimos evaluar enfermedades, justamente por esa razón, porque no se dieron las condiciones ni de temperatura, ni de precipitaciones, ni de rocío que hagan que se presenten roya, ninguna de las enfermedades. ¿Qué se le puede recomendar al productor o al asesor a la hora del cuidado del cultivo, también en una etapa clave ya en el final? Claro, y a esta altura no, nada, porque es muy tarde para hacer cualquier control, es ir viendo, cosechando en el momento que sea oportuno y no dejar como la vez pasada que también nos agarró la lluvia en cosecha y tuvimos problemas de cosecha. Pero ahora esperar hasta cosecha. ¿Con la convocatoria? ¿Conforme? Conformadísimos, totales, muy buena. Sí, estamos muy contentos, la verdad. Y esperamos repetirlo para la campaña de verano. Ah, también se está analizando algo a campo ya para ver soja y maíz. Exactamente, y algo de sorgo. Gracias, Lucía, por estos minutos con Campo Industria. No, gracias a ustedes. Hay cosas que simplemente están ahí, como si hubieran brotado de la nada. Nos acompañan desde siempre. Pero a decir verdad, nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos, están ahí porque les dimos forma, porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? Vuelve a Einsman la promo 2x1 vacaciones. Elegí las fotos que más te gusten de tus vacaciones. Revelá 50 o más y solo pagás la mitad. Promo 2x1 de Einsman Laboratorio Color. Boulevard Roca 523. Laboratorio Color Einsman. Vení a Long Automotores y descubrí todas las novedades de la nueva Ford Ranger. Combinan 3 motorizaciones, 2 tipos de tracción, 2 versiones de caja de transmisión, 2 alternativas de cabina y una alta variedad de equipamiento. Conjugan las 16 versiones que Ford Ranger ofrece al mercado. Una Ranger para cada necesidad. Conoce más en Long Automotores Sociedad Anónima, tu concesionario oficial Ford, www.long.com.ar. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia.
que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Campo de Industria presente en este bonito local de Quitline, ubicado en Perú al 100. Y a mi lado se encuentra Luciano Ubili, el responsable de esta casa y de esta firma, porque hay una interesante iniciativa para llevar a cabo y para invitar a todos los televidentes, teniendo en cuenta que ya se avecinan las vacaciones y que el auto tiene que salir a la ruta en condiciones. Con él hablaremos acerca de esta importante iniciativa. Bueno, Luciano, gracias por estos minutos en Campo de Industria. Comentanos un poco, hablábamos fuera de micrófono, porque es realmente interesante la iniciativa que se les ha ocurrido aquí en Quitline. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos incentivando a la gente que venga, que ahora se vienen las vacaciones, en un combo previaje, digamos, que estamos ofreciendo con un chequeo de que todo lo que es fluidos, tren delantero, pastillas de freno, para que vayan con suma seguridad, vayan tranquilos de vacaciones y la disfruten. Eso es totalmente gratuito, ¿sí? Nos llaman, coordinamos un turno, son 10-15 minutos y bueno, los ofrecemos, invitamos a la gente que venga, que haga ese chequeo. Después si hay algún inconveniente o algo, se coordina y lo realizamos. Es un chequeo de 10-15 minutos y la gente se puede ir de vacaciones tranquilo. Es por su seguridad, ¿sí? Eso es lo que estamos realizando, ofreciéndolo. Es una buena estrategia y no es común, porque remarquemos e insistamos con algo, no tiene costo alguno, con lo cual te pregunto, ¿cómo surge la idea? No tiene costo alguno, ¿sí? Bueno, con gerente general nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a ofrecer algo para, ahora que se avecinan las vacaciones, algo que es por seguridad y que sea tentador para todo el mundo, digamos, para todo usuario de un auto. Y de esa manera incentivar a que vengan a conocernos y que nosotros lo que ofrecemos también es alineación, rotación y balanceo, que lo tenemos en una promoción de 700 pesos para autos y 900 para lo que es pick-up. Que también incentivamos que hagan un mantenimiento de los neumáticos, ¿sí? La gente se olvida, no lo hace, se gastan demasiado pronto, son caros, entonces también incentivamos a que vengan y hagan esa alineación, ese balanceo, que bueno, no tiene un costo mayor más que de 700 y 900 pesos. ¿Trabajan con cualquier medio de pago? Sí, tenemos con Visa en 6 cuotas sin interés. Ese es el medio que tenemos de pago, es unión con débito o las demás tarjetas. Además de esta iniciativa, te quiero preguntar cómo ha marchado del año, porque el vehículo es algo que hay que tener en condiciones todo el tiempo y en esta zona en donde hay buenos accesos, en donde muchos trabajan justamente en localidades aledañas y ustedes están ubicados, te diría, en un lugar estratégico de entrada y salida de la ciudad. Comentame un poco cómo ha sido todo. De más está decir, no somos exentos a la problemática del país. Con muchos altibajos, muchos, demasiados, semanas buenas, semanas malas, con aumentos, gente desconforme, nosotros mismos también. Así que bueno, se nos ocurren ideas para empezar a invitar a la gente que venga y pueda llegar a mantener ese auto y no dejarlo venir abajo, digamos, que lo puedan mantener. A propósito de estos turnos, con esta iniciativa interesante, sin costo alguno, volvemos a remarcar, sí. ¿Pueden llamar por teléfono? ¿A qué vías de contacto? Sí. ¿Pueden acercarse hasta aquí? ¿En qué horarios? Sí, pueden llamarnos por teléfono al 50 56 64, ¿sí? O si no, por nuestra web, ahí nos pueden contactar. Sí. Gracias, Luciano, por estos minutos con Campo de Industria. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela con el ingeniero agrónomo Jorge Frana para hablar sobre un tema que ha tenido repercusión en las últimas semanas a través de reportes de productores y también de gente que vive en la ciudad, porque ha visto una langosta de gran tamaño. ¿De qué se trata, Jorge? Como para ir desmistificando un poco e informar a la comunidad sobre esta langosta. Me parece bárbaro y gracias por la visita y
preocuparse por este tema. En realidad se trata de la tucura quebrachera y enseguida viene a la mente por qué diferencia de tucura y langosta. Nosotros acostumbramos a dejar el término langosta para referirnos a la langosta migradora, que es la que hace mangas, que es la que había dejado de hacer mangas por allá en los años 50 y de repente desde el 2015 empezó otra vez a surgir el problema y sobre todo a impactar en las zonas del norte, llámese Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, todo el NOA hasta Salta, inclusive hemos sido consultados por los países vecinos como Bolivia y Paraguay. El punto es que en este caso en particular se trata de una tucura, no hace mangas, está en forma aislada, ahí justamente está pasando una por arriba, ¿no?, en vuelo, y bueno, eso es normal, tiene ese vuelo lento, parece un ave. Disculpen ustedes que yo me haya distraído, pero suele pasarme cuando estoy en el exterior. El punto es que estas tucuras no pueden o no suelen causar grandes daños en la ciudad o en los pueblos. Se congregan, sí tenemos antecedentes que se congregan en casuarinas, se congregan también en palmeras, pero realmente no afectan a la arboleda. Eventualmente en un arbolado público de una comunidad chiquita podría ser que se congregue, y de hecho tenemos antecedentes, pero no pasa de eso, o sea, el árbol no va a morir, de eso quédense tranquilos. A propósito de lo que comenta, habla que una de las características de la tucura quebrachera es que, a diferencia de la langosta tradicional que vemos mucho en el norte y que ha sido objetivo de la declaración de emergencia en algún momento porque ha tenido un gran impacto en las producciones, decía, esta tucura quebrachera probablemente no llegue a daños de semejante magnitud. No llega a daños de semejante magnitud y tampoco llega al nivel de declararse plaga, ¿no es cierto? Pero sí, por eso la vez pasada estuvimos reunidos con gente del SENASA y aprovecho esta oportunidad para comentar que el SENASA en la provincia de Santa Fe y en las provincias vecinas está haciendo un muy buen trabajo, está haciendo un monitoreo de las mangas o digamos al punto de observar si hay nacimientos de la langosta migradora y cómo se viene desenvolviendo el tema de la tucura quebrachera también, ¿no? Así que quédense tranquilos que en ese sentido creo que estamos haciendo las cosas bien. Y las condiciones ambientales y también la época estival contribuyen a la aparición de este tipo de langostas que, por ejemplo, el año pasado, creo yo, a lo mejor me equivoco, no se ha visto. Las tucuras quebracheras, y es buena tu apreciación, tienen un ciclo de cada 2 años. Por eso los adultos vos los vas a ver en los años pares. Y estas son cuestiones interesantes porque ahora, obviamente, en estos lugares nosotros estamos recibiendo a aquellos adultos que vienen atraídas por los vientos. En este caso el viento norte es evidente porque sabemos el centro de origen, o digamos el centro de cría de esta tucura quebrachera está en la zona de Anfunes Quilino, contra las Salinas de Córdoba. Entonces, si ustedes quieren, o la audiencia, o el televidente quiere tomarse el trabajo de buscar, de hurgar un poquito más, vayan y rastreen del 2006, 2007, que fue cuando se originó, es cuando salió de cauce. El problema, estaba restringida aquella zona y de repente empezamos a verlas en distintos puntos hasta la localidad de Galvez en el 2006. Bueno, ahora evidentemente se la encuentra mucho más lejos también, pero vuelvo a repetir, no hay problema y creemos que no estamos a un nivel de preocupación.
Jorge, lo llevo a otro tema, el cultivo de soja que está siendo implantado en esta zona. Se ha demorado el proceso de siembra a partir de las inclemencias del tiempo, pero ¿qué está observando en aquellos cultivos, en aquellas plantas que ya se están desarrollando? Bueno, normalmente en la soja, sobre todo en meses de noviembre y principios de diciembre, lo que se observa es lo que nosotros llamamos el cascarudito verde brillante, o también conocido como Megacelis, que es el género de este insecto, es un coleóptero. Y tiene la particularidad de agregarse sobre las plantas, básicamente consumen, pero básicamente es un sitio de apareamiento también. Así que muchos se preocupan, algunos, sobre todo los que han sembrado temprano, observan una gran afluencia de estos cascaruditos, por ahí ven una gran defoliación y se preocupan. Pero, y hago esta salvedad, este cascarudito no va a comer el brote que está naciendo nuevo. Y por tal motivo nosotros estamos convencidos, y aparte tenemos los trabajos científicos que apoyan esto, en estado vegetativo la soja tiene una recuperación notable. Por lo tanto, eventualmente será requerido un control con plaguicida. Que por otra parte, tenemos conocimientos de que aquellos que intentaron el control, a los 2 o 3 días dicen, o me falló, o ven nuevamente cascarudito. ¿Qué quiere decir? Que estamos en plena etapa de nacimientos, nacen del suelo o surgen del suelo, y va a durar, este periodo va a durar 21 días o un mes. Hasta tanto pase esa emergencia, después ya nos olvidaremos del bichito. ¿Se recomienda el monitoreo, como en tantos otros casos? De nuevo, obviamente hay que estar siempre presente sobre el cultivo, pero yo sugeriría no hacer nada, porque estamos en una etapa crítica donde debemos conservar a todos los organismos benéficos, y si nosotros hiciéramos una aplicación de insecticida en estas etapas, empezamos a limpiar, a matar a todos esos organismos que después nos van a ayudar en el control de las defoliadoras clásicas o de las chinches. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Gracias a ustedes por la visita y ha sido un placer. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden ver este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria.